Hola, 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 ¿cómo estamos, mis queridos oyentes, seguidores por aquí por YouTube? Recuerde que estoy por TikTok, pero en TikTok un poquito más agresivo, por los debates, obviamente. Aquí simplemente me trato de traer lo que pienso y creo que, que puede aportar para los venezolanos y en general a toda Latinoamérica. Hoy vengo con un tema. Más que un tema es el manual del comunismo, qué es lo que ellos hacen y la excusa. Y en especial voy a hablar del caso de Venezuela. Ahí tenemos unos narcos, unos comunistas, unos dictadores, unos terroristas, le podemos llamar de todo a eso. Antes, recuerda suscribirte al canal. Recuerda suscribirte al canal si te está gustando mi contenido. Compártelo, compártelo. Y si comenta. Me gusta ese debate que se está armando. Entonces, en Venezuela, fíjate, en los debates que nosotros armamos, cuando me dicen, es que el gobierno de Maduro le falta hacer esto, hacer lo otro. Si hicieran esto, ellos, ellos se quedaran con el gobierno, con Venezuela, si trabajaran bien. Pero la gente no entiende que el sistema que en Venezuela se adoptó no es para que funcione absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es un sistema basado en la miseria del ciudadano, del país en que lo lleven. Podemos mencionar, obviamente, la matriz es Cuba. Fidel Castro fue el que construyó este manual. Y es cuando yo le digo al venezolano, mira, si esta gente querían ser dictadores como tal, en Venezuela tenemos un ejemplo súper bueno. Ojo, los dictadores no son buenos en ningún sentido, pero si vamos a buscar un ejemplo dentro de Venezuela, teníamos uno que era Marco Pérez Jiménez, que a Marco Pérez Jiménez, con todo lo que se le puede acusar, también hay que decir que fue el tipo que puso la base de una Venezuela robusta, que es cuando el Bolívar más tuvo valor en el mundo. Entonces, si ellos querían ser unos dictadores, hubiesen cogido ese ejemplo, pero no, lo educaron en Cuba, adoptaron un sistema fuera de Venezuela que se trata en la miseria del ciudadano. Y si no, vamos a comenzar escuchando al ministro de Educación de Venezuela, actual, actual. Mire lo que dice Héctor Rodríguez, otro que tendrá que rendirle cuenta a la justicia por la complicidad y todas las aberraciones que habrá cometido este señor, que habrá cometido este señor. Escuchemos lo que él dice. Y eso tiene que estar acompañado de mucha organización política, de mucho debate. No es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren a ser escuálidos. Sacar a la gente de la pobreza para llevarla a la clase media para que después aspiren a ser escuálidos. Aspiren a ser escuálidos. Bueno, ya ustedes escucharon la locura de esta gente, ¿verdad? Esto de entrada, lo que dice el ministro de Educación en Venezuela. Ellos no le van a educar sus hijos a nadie. Mira,
Hoy en día en Venezuela, ustedes saben las mejores escuelas, ¿quién la tienen? Los árabes. Entonces, aparte de eso, no quieren borrar la identidad en Venezuela. Yo estaba investigando ahí cosas, a ver si logro hacerlo, de las escuelas privadas con 2 y 3 lenguas, que la español, la árabe y la inglés, en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Borrarnos la identidad. No se puede permitir. Gracias a Dios estamos cerca de esto. Entonces, Ana, si teníamos un ejemplo de dictador que entre comillas funcionó, ¿cómo vas a ir a adoptar un sistema que se basa en la miseria del pueblo? Porque tú lo escuchas a ellos o lo escuchaba, porque últimamente lo escucho menos, hablando de Cuba. Eh, eh, Tú lo escuchabas a ellos hablando de Cuba, pero nunca le dijeron a esos ciudadanos que ellos llegaron a adoctrinar que Cuba intentó invadir a Venezuela y que Fidel Castro siempre quiso la riqueza. Eso nunca lo han dicho. ¿Ah? Entonces, este modelo se basa en la pobreza del ciudadano, que eso no es política, eso no es eh, este sistema no le interesa el desarrollo de sus ciudadanos hasta que pasan a lo mejor 100 años y venga uno que a partir de esa miseria forjada a base de, de sangre y de gente de vivida, entonces puede ser como lo hizo China, ¿verdad? Porque hoy vemos a una China pujante y una economía super desarrollada. Pero ¿qué pasó antes de? ¿Qué hizo el comunismo en China? ¿Cuáles son los cimientos de ese capitalismo que está en China? Hubo mucho sacrificio, muchas violaciones, muchos muertos. Hoy en día pues, hay un nuevo ciudadano en China. Y eso es lo que quieren hacer ellos. Si nos vamos a Corea del Norte, es lo mismo. Ahí hay un ciudadano pasivo y que ahí el tope, ahí no existe ni religión. La religión es el presidente. Ese es el Dios. Entonces, lo que no se puede permitir en ningún país de Latinoamérica es que vengan a querer crear un ciudadano nuevo a base de violaciones, asesinatos, muertes y quitándole todos los derechos a base de miseria y hambre. Eso no lo pueden permitir. Porque hoy en día tumban a Cuba y posiblemente Cuba inteligentemente se puede desarrollar un nuevo cubano. ¿Por qué? Porque los cubanos simplemente no tienen ningún tipo de educación, por mucho, y que me perdone, porque muchos dirán que no sé, estudian, pero son algunos los que sobresalen, ¿me entiendes? Y lo que vengo a explicar es que este sistema está forjado en hambre y miseria. Los cerebros no se desarrollan bien, los niños no se desarrollan bien y simplemente se limitan a la comida. Entonces, si tú tienes una población que solamente piensa en comer, en cómo conseguir para subsistir, ellos no están pensando en, ellos no están pensando en producir, en superarse, nada de eso, porque simplemente ya sabemos científicamente que el cerebro, si tú lo adaptas solamente a sobrevivir, con comer le basta.
y no piensa en más nada. Eso es lo que se le acostumbrando. Pero esto es tan descabellado que ahora yo le voy a estar presentando. Hay un audio muy famoso y yo le hice un pequeño video ahí. Vamos a mirarlo, vamos a escucharlo para que ustedes vean cuál es el manual de estos miserables que quieren engañar a toda una sociedad. Escuchemos. Sabemos, Hugo, que para lograr acabar con el imperialismo yanqui tenemos que hacer las cosas bien. Los árabes ya están listos. Lula está trabajando en Brasil y la FARC las has animado tú. El polo de poder está muy cerca, los pobres son mayoría y tienen poca memoria. Inyéctales desesperanza y acusa al pasado, a la democracia de todos los males. Mantente en línea permanente con tu pueblo, identifícate con ellos. Tu verbo es simple, eso les llega muy bien, pues tiene la salsa que hace falta. Emociónalos, tómalos en cuenta, aprende a manejar la ignorancia. El verbo debe ser encendido, de autoridad y poder. No te preocupes por los ricos y la clase media. No son más que tu 80% de pobres los que necesitas. Los ricos salen corriendo si les haces ¡bu! A los católicos les encantan las menciones de la Biblia o de Cristo. Los católicos, que son la mayoría en Venezuela, no hacen nada con rezar sin acciones que no van a llegar a ninguna parte. Son unos bobalicones. Mientras la iglesia esté dormida, aprovecha. Cuando decida moverse, ya estarás instalado. Recuerda que la iglesia es guabinosa. Sigue acusándola. Los católicos sin liderazgo no son nadie. Y ningún curita va a reaccionar. Hay 2 o 3 que quieren reventar, pero sus superiores los acorralan. Si ves a un sacerdote alebrestado, cómpralo, llámalo, gánatelo. Si el pueblo cristiano se te revela, ese será tu último día, pero difícilmente vendrá. Los judíos en Venezuela no cuentan. Los evangélicos son unos pobres pendejos. Y las demás religiones, ¿para qué nombrarlas? Saca al Cristo, siempre habla en su nombre. Recuerda que esto a mí me dio excelentes resultados. Incluye banderas y a Simón Bolívar cuando puedas. Genera un nuevo nacionalismo, despierta el odio, divide a los venezolanos. Esta etapa te da buenos dividendos. Se eliminarán unos a otros. La violencia te ayudará también a instalarte más tarde a la fuerza. Mientras tanto, háblales de democracia y constitución. Pide dinero y compra la fidelidad mientras cumplan los objetivos. Cuando logres lo que quieres, si se oponen o te aconsejan, deséchalos. Envíalos a las embajadas. Dales dinero para que callen o sácalos del país para que la prensa no los utilice. Los que se opongan, siémbrales delitos. Eso los descalifica para siempre. Por todos los medios mantén mayoría en la asamblea. Mantén a tu lado como mínimo a la fiscalía y al tribunal. Esos que van a sacar son los colaboradores cercanos que los mandan en la embajada. Compra todos los militares con ropa y equipo. Todos los que tengan comando, ponlos donde hay bastante dinero. Corrómpelos para lograr fidelidad. A unos de ellos, ponlos en la petrolera para que logres el control militar. En las guarniciones centrales necesitas poner a tu gente. Ofrece cursos para cambiar a los indecisos de los puestos clave. Si logras de 200 a 300 militares de alto rango con comando de tropas, eres indestructible. Si tienes duda de algunos, ponlos a prueba, por ejemplo, con un golpe simulado. Ahí salen todos los traidores y todos los fieles. Es necesario controlar los medios de producción del Estado. A los comerciantes les encanta el dinero, compra a los banqueros. A los grandes comerciantes y a los grandes constructores dales contratos, trabajos y facilidades para esta primera etapa. Para la segunda etapa tienes que haber formado comité de defensa de la revolución. Llama a los bolivarianos, haz trabajo comunitario con ellos para que se sientan agradecidos. Págales para que sigan los lineamientos, marchas, concentraciones de los comités. Selecciona a los más agresivos para una fuerza de choque armada que puedas necesitar si la cosa se pone difícil. Controla la policía, destrúyela, ponla a tu disposición. En la segunda etapa tienes que profundizar la misión de revolución. Debes mencionar mucho la palabra revolución. Eso emociona a los pobres. Aquí tienes que fracturar a la unión de trabajadores y de empresarios que puedan hacer oposición. Tienes que lograr que los trabajadores estén afiliados a una central paralela. Con dinero se logra.
Igualmente tienes que armar una central de empresarios paralela. Ataca a los empresarios, acúsalos de hambreadores, fascistas y particularmente acúsalos de golpistas. Hasta el débil. La mente del hombre siempre se ubica en el más débil y en la justicia. Si no puedes comprarlos, cierra los medios de comunicación radial, impresos y las televisoras. Tu empresa de petróleo es la que produce el dinero del proyecto. Crea una junta directiva revolucionaria, saca a los técnicos y acaba con esa llamada meritocracia. Si tienes todo en esta etapa, puedes seguir a la tercera. En la tercera etapa, puedes violar la Constitución porque nadie te lo va a impedir. Ordena allanamientos, siembra armas, drogas, dinero. Acúsalos de espías o corruptos, desprestígialos. Recoge muchos periodistas, empresarios, líderes laborales. Los demás escaparán del país o tomarán escarmiento. Reestructura el gabinete. Aquí puedes deshacerte de tus colaboradores. A unos puedes premiarlos y a otros desecharlos, pues ya no hay oposición. Tienes que poner camaradas, establece el estado de excepción, suspende las garantías, lanza el toque de queda. Apúrate, mira que el pueblo se te está poniendo bravo. Cierra todos los medios de comunicación, destituye alcaldes y gobernadores de la oposición. Anuncia la reestructuración de todas las áreas del Estado y la elaboración de una nueva constitución. Forma un consejo de gobierno con 500 miembros. En ese consejo asesor de gobierno estaré yo. Hay que fusilar a los opositores que no aprendan. Esto es lo único que los silencia y es más económico. Nunca dejes que se organicen y conozcan tus intenciones. Seremos respetados nuevamente por el marxismo-leninismo. Brasil, Ecuador, Venezuela y Cuba a pasos indestructibles. Si veo que no tienes criadillas, recojo a toda mi gente. Me la pueden matar los militares cuando se te alcen. Si no me haces caso, vas a ver qué haces. Ve a ver qué haces. ¿Qué estás esperando, Hugo? Bueno, ahí escucharon un audio que es que yo cada vez que lo he escuchado digo, ¿en serio? Y lo peor es que le funcionó. O sea, lo peor es que hay un manual. Mucha gente no lo cree. Ese audio, ese video que acabamos de ver, es el manual de cómo llevar esto. Y es efectivo si tú tienes el carisma que tuvo, en este caso, Hugo Rafael Chávez. Porque Petro, aunque quisiera, no puede. Porque no tiene el don de la palabra, el don del verbo, que sí lo tenía Hugo Chávez. En Colombia, gracias a Dios, la Constitución no lo va a permitir. Pero no porque la Constitución no lo permita, es que Petro no tiene la capacidad para endulzar con su diálogo, su verbo, ¿verdad? A todo un país como sí lo hizo Hugo Chávez. Entonces, mi gente, tenemos que difundir este tipo de información para que no se repita. Hoy yo felicito al presidente electo de Bolivia. Ahí tuvo una conversación con María Corina Machado que ese es el camino. Ustedes lo escucharon. No se trata de ideología, se trata de la necesidad de un pueblo, de un país, y las políticas que él piensa tomar es las que llevan al país al progreso. Ya dijo que se van a retomar las relaciones con los Estados Unidos, con Argentina, que antes no la tenían. Y eso es lo que se quiere. Crear una economía, un país abundante, que el pueblo, que el ciudadano se supere con las políticas que crea un gobierno, no con la miseria, ¿verdad?, de sistema que creó el comunismo cubano. Pero hay que ser bien macabro para ir a aprender ese comunismo en Cuba, como lo hizo Maduro
como lo hizo Chávez, como lo hizo la presidenta actual de México. Por si no lo sabían, esa tipa estudió ¿con quién? Con Maduro en México. Estuvo con Maduro en México. 2 más 2 son 4. ¿Para dónde quieren llevar México? Hacia allá. Hacia lo que era Venezuela o lo que es Venezuela actualmente. Yo no sé si los mexicanos lo van a aceptar. Miren, en los debates de TikTok yo conocí una venezolana, profesora de política en la Universidad de México. Venezolana. Y ella obviamente en su clase, ella trata de decirle, oye, que yo soy venezolana y en Venezuela no pasó esto. Lamentándolo mucho, ella no dice que los mexicanos dicen que ellos no son venezolanos y que nosotros los venezolanos somos unos pendejos. Porque no pudimos tumbar a Chávez. Lo que pasa es que ellos ignoran que esa misma postura teníamos los venezolanos cuando llegaron los cubanos. Que todo se aceleró en la tragedia de Vargas. Yo fui testigo. En mi casa, mi papá cogió a cubanos que estaban en la misión esta Plan Bolívar 2000, no me acuerdo cómo se llamaba. Y ellos, los que llegaron ahí, que entre comillas dicen que eran doctores, porque ya sabemos que ahí eran pocos los que sabían de medicina, le decían a mi papá, óyeme, nosotros estamos aquí porque nos mandaron a ideologizar a todo el que podamos. No voten más por Chávez. Eso lo decían en mi casa. Porque se hicieron amigos, mi papá le daba de comer, mi papá era radioaficionado y había uno de ellos que también era radioaficionado y con el radio que tenía mi papá, con su central ahí montada, se comunicaban a Cuba y se hicieron muy amigos de mi padre por eso. Y ellos nos decían, no voten más por Chávez, saquen a ese tipo. Y en mi casa, ¿qué decía? No, es que nosotros no somos cubanos, eso aquí no se va a pasar, los venezolanos estamos enamorados de la democracia. Señores, eso va poco a poco. Y cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derecha. También pero entonces ahí viene una pregunta, entonces dejar de ser pobre, ¿hacia dónde? Sí. Y viene el problema, porque si es dejar de ser pobre para vivir como en Miami, sí, pues se acabó la humanidad. ¿Qué hacen esas personas que dejan de ser pobres? Comprarse un carro. Sí, comprar. Y ahí se acaba la humanidad. Saca a la gente de la pobreza, creas una clase media, esa clase media le empiezan a apestar a los pobres. Y ya no recibe el discurso de la izquierda de dignidad, soberanía, justicia, prosperidad para todos, sino el discurso de la derecha. Poder pasar vacaciones en Miami y se vuelven pobres subjetivos, no objetivos, están mucho mejor que antes. Pero subjetivos porque les falta mucho más para actualmente aspirar. Como ahora aspiran vacaciones en Miami, pues están muy lejos de aquello y se vuelven frustrados. Y empiezan a caer en los cantos de sirena de la derecha. Porque aquí el problema que habría que entender, qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Entonces cuando llegan a ser clase media se les olvida de dónde vienen y quién los sacó. Vamos a lograrlo, yo. Presidente, vamos a lograrlo. y permítame decir, agregarle una cosa más. Estamos en un barrio popular, no estamos en un sector cualquiera, estamos en el corazón de un barrio. Y mientras uno más consigue pobreza, hay más lealtad a la revolución y más amor por Chávez. Mientras el pueblo es más pobre, es más leal al proyecto revolucionario. ¿Cómo es? Estábamos allí con motivo de que yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero así con un cinismo enorme, con su cara bien lavada como la de él, y me dice, caramba, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. Y mientras nosotros hacemos el discurso de la defensa de los pobres, no los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestro enemigo. Entonces los pobres tienen como destino ser pobres hasta tanto nosotros hagamos la transformación cultural que se requiere en este país. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender
en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Y ahí está el manual que escuchamos hace rato. Hay un manual. Primero te dan y luego te lo quitan. Y cuando a ti te dan primero, muy, muy difícil, tú vas luego, ¿verdad?, a decirle que no cuando te pidan el favor. En este caso que le dijeron a todo aquel venezolano que apoyó la política que hizo Chávez. Ah, bueno, como ya yo te di, ya te tengo agarrado y mira, esto no puede convenir. La ignorancia que teníamos. Me incluyo porque, bueno, yo en ese entonces era más joven y ni idea de política y no. Jamás me soñé en algo de esto, ¿verdad? Pero lo que se fueron dando cuenta, dijeron, espérate, pero como dicen por ahí, el 80% de una población siempre es ignorante y tenemos que cambiar eso. Bueno, mi gente, yo quería hablar de este tema. No nos dejemos engañar de este socialismo, de esta izquierda que es una mafia. Todos estos tipos están compaginados. Miren a Petro, que ha sido capaz de, por defender a Maduro, está llevando a Colombia a un abismo. Menos mal que los funcionarios de Colombia se están movilizando, porque si le llegan a meter aranceles a Colombia, es triste. Y ahí sí le van a estar dando una, ¿cómo se dice? El enemigo que ellos siempre buscan, que dicen los yanquis, ahí lo van a coger con más protagonismo, esa figura. Posiblemente el que venga detrás de Petro, porque Petro no gana ni con trampa, ni con trampa. Y fuerza al pueblo colombiano, yo espero que salgan de esa situación. Recuerden que al lado de ustedes hay un país que ha sufrido por no llevarse los consejos de los que ya vivieron, como fueron los cubanos. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por compartir, gracias por suscribirse y nada, esperamos vernos en otro video. Bendiciones, cuídense. Venezuela libre.